Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos al repaso de semana 7 del curso de circuitos en corriente alterna. En el repaso de esta semana vamos a terminar de ver, bueno, lo que es potencia en sistemas trifásicos y comenzar a ver un poco sobre sistemas o bien redes de dos puertos, en particular sobre parámetros de impedancia. Ok, entonces vamos a comenzar con un problema, o bien una pregunta relativamente corta del segundo parcial del segundo semestre del 2019. Que esta dice que un edificio conectado a un generador trifásico balanceado con 120 voltios RMS de tensión por fase en secuencia ABC posee dos batímetros para la medición de potencia. Estos están conectados en la siguiente manera. El batímetro 1 está conectado entre las líneas A minúscula, A mayúscula y B minúscula, B mayúscula. Y W2 o el batímetro 2 está entre las líneas C minúscula, C mayúscula y B minúscula, B mayúscula. Nos dicen adicionalmente que la carga del edificio está compuesta por, bueno, en este caso, una carga trifásica no balanceada. Y nos dicen, bueno, ¿de dónde a dónde? Nos dicen que hay una carga resistiva de 20 ohms entre las líneas CC y AA, una carga de 5 menos 10J que vemos que es capacitiva, o bien es una impedancia capacitiva entre las líneas AA y BB, y una carga de 10 más J5 que es mayoritariamente inductiva entre las líneas BB y CC. Entonces nos piden determinar la medición de los batímetros W1 y W2 y determinar la potencia aparente total consumida por las cargas. Entonces, bueno, primeramente lo, lo que hay que hacer, bueno, de entrada es realizar un dibujo que voy a copiar el dibujo de la solución. Que me parece que tal vez a este problema no deja algunas cosas claras. Nos dicen que tenemos una tensión por fase, pero no nos dicen exactamente cómo es el generador. Bueno, si es en estrella o en delta. Y más o menos hay que reconstruirlo, pero me parece que puede prestarse para confusión, más que todo sobre la tensión por fase. Que recuerden que en contexto podemos tener tensión por fase en el generador y en la carga. Y en general tenemos en un generador en estrella o en delta vamos a tener tensión igual de fase, únicamente que para un generador pues en conexión delta vemos que la tensión de fase es la misma tensión de línea. Entonces bueno, tal vez es lo que no queda muy claro acá. No sé si al rato en medio examen lo clarificamos, tal vez a alguna gente no le quedó claro, pero igual. Esas cosas las hemos ido arreglando, como les digo, siempre tratamos de que los exámenes sean lo más, bueno, claros e inequívocos posible, que no se presten para varias interpretaciones. Entonces, bueno, teniendo lo que tenemos, partamos del hecho de que tal vez nos indican que, que el generador es posiblemente, bueno, en estrella. En este caso sería en estrella para justamente tener una tensión de línea distinta. Entonces, bueno, vamos a tener que VAN es 120 voltios RMS, bueno, en ángulo de 0. Que vean que nos dicen por acá que la secuencia es ABC. Entonces, bueno, ya inmediatamente nos debería ayudar, bueno, a determinar esto. Que la tensión VBN
va a ser 120 voltios en ángulo de menos 120 grados. Esto es lo que sabemos de una secuencia positiva ABC. Y VCN es 120 voltios en ángulo de 120 grados positivos VRMS. Entonces, bueno, estas son las tensiones de fase. Pongámoslas acá. Y bueno, posiblemente, bueno, y no viene, no viene el caso tal vez dibujarlo, lo único que nos interesa es justamente tener las líneas, o bien la tensión de línea. Entonces, sabiendo las tensiones de fase, podemos saber que VAB, que me faltó fasor acá, VAB es igual a 120 raíz de 3 en ángulo de 30 grados, voltios RMS. VBC es igual a 120 raíz de 3 en ángulo de, a 30 le quito 120, tenemos menos 90 grados, voltios RMS. Y VCA es igual a 120 raíz de 3 en ángulo de 30 más 120 nos da 150 grados VRMS. Entonces vean que estas son tensiones de línea. O sea, es lo que vamos a tener en estos puntos. Bueno, que incluso aquí tal vez está, y bueno, es pura notación, pero bueno, técnicamente eso tiene que ser una C minúscula, B minúscula, A minúscula, y esto es A, esto es B, y esto es C mayúscula. Entonces, bueno, vean que tenemos una carga resistiva entre C y A, que es esta que está aquí. Tenemos una carga de 5 menos 10J entre A y B, que es esta que está por acá. Por acá. Y tenemos 10 más J5 entre B y C. Adicionalmente, bueno, vamos a tener una corriente IA que pasa por esta línea de A minúscula a A mayúscula. Una corriente IB que va de B minúscula a B mayúscula. Y una corriente IC que va de C minúscula a C mayúscula. Incluso vean que aquí podemos expresarlo de diferentes maneras. Nuevamente, eso es pura notación y mientras seamos congruentes y consistentes y que las variables, bueno, representen qué es lo que estamos midiendo, ahí, bueno, vamos a, a ganar claridad. Entonces, bueno, lo importante es que sea como sea que lo expresen, que sea claro. Incluso puede ser I1, I2, I3, como gusten. Entonces, nos preguntan, bueno, determinar la medición de los batímetros W1 y W2. Entonces, bueno, podemos poner que W1 va a estar conectado a una tensión, aquí está conectado a la tensión VAB y tiene la corriente IA. Y el batímetro 2 va a estar conectado entre VCB y va a tener una corriente de IC. Entonces, bueno, vean que justamente tenemos que encontrar, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? IA, IC y bueno, VCB, que es esta tensión, pero bueno, con signo negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa ya la tenemos. Entonces, siempre es importante, bueno, saber qué necesitamos calcular y bueno, y qué no. Vean que adicionalmente podemos tener estas corrientes IAB mayúscula, IBC mayúscula e ICA. Incluso, bueno, vean que aquí podemos, o vamos obligatoriamente a realizar una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A y en el nodo C.
Que bueno, las corrientes de fase en la carga podemos encontrarlas, bueno, fácilmente. Simplemente ya sabemos a qué tensión está conectada cada carga. Entonces la corriente AB va a ser la tensión AB entre 5 menos J10, que esto va a ser 120 raíz de 3 en ángulo de 30 grados entre 5 menos J10. Que planteémoslas primero. La corriente IBC es igual a VBC entre 10 más J5. Esto es igual a 120 raíz de 3 en ángulo de menos 90 grados entre 10 más J5. Y tenemos la corriente ICA, que es igual a VCA entre, en este caso, bueno, va a ser la resistencia de 20. Esto es igual a 120 raíz de 3 en ángulo de 150 grados entre 20. Entonces, bueno, simplemente calculamos esto con la calculadora. Esto nos va a dar 18,6 en ángulo de 93,4 grados voltios RMS, muy importante indicarlo. Este nos va a dar también, bueno, en magnitud igual, que vean que aquí tenemos 5 menos J10 y 10 más J5, o sea, aunque las coordenadas son distintas, pues tenemos la misma magnitud. Entonces tenemos 18,6 en ángulo de menos 116,6 grados voltios. No, mentira, eso no son voltios, son amperios. Estamos midiendo corriente. Amperios RMS. Y esta es 10,4 en ángulo de 150 amperios RMS. Que ya tenemos, bueno, las corrientes que circulan por la carga trifásica. Y ahora podemos saber fácilmente cuál es la... Perdón, podemos saber fácilmente cuál es la corriente que pasa por las líneas, bueno, IA e IC. Vean que no tenemos que calcular IB, no es estrictamente necesario, entonces también aprendan bueno, a ver que tienen que calcular únicamente lo que deben calcular, o sea, no pierdan el tiempo haciendo cosas que no se solicitan porque justamente eso es tiempo que pierden del examen. Entonces, si hacemos una ley de corrientes aquí en el nodo A, vemos que la corriente IA entra, la corriente ICA entra y la corriente AB sale. Entonces la corriente IA es igual a IAB menos ICA. Y en el nodo C tenemos igual la corriente IC entra y esta va a ser igual a la corriente que sale, que va a ser igual a ICA menos IBC, que está, bueno, entrando, pero podemos igualarla y la pasamos al otro lado. Entonces, bueno, para que pongámoslo acá, la corriente IA es igual a IAB menos ICA. Y la corriente IC va a ser igual a la corriente ICA menos la corriente IBC. Que bueno, no voy a repetir aquí los números, que vean, bueno, vean que IAB, ICA, IBC, bueno, ya estos valores los tenemos acá, que no los voy a repetir para no copiarlos innecesariamente. Bueno, igual hagan ustedes el paso, es un paso aquí que me voy a brincar y voy a poner sencillamente el resultado. Y esto nos va a dar 15,5 en ángulo de 59,4.
igual amperios RMS. Y este por aquí abajo nos va a dar 21,8 en ángulo de 91,8 amperios RMS. Entonces ya tenemos IA y ya tenemos IC. Y adicionalmente, bueno, tenemos las tensiones que van, bueno, a las cuales están conectadas el batímetro. Entonces, bueno, de esta manera podemos poner que la potencia 1 o la potencia del batímetro 1, P sub W1, es igual a la parte real, que recuerden que es la potencia activa, es la parte real de la potencia compleja que va a estar dada por VAB, que multiplica a la corriente IA conjugada. Que bueno, esto sí lo voy a copiar, ok, esto es la parte real de 120 raíz de 3 en ángulo de 30 grados, que multiplica a 15,5 en ángulo de 59,4, pero negativo, podemos ponerlo de una vez en vez del conjugado, menos 59,4. Y por aquí la potencia del batímetro 2 va a ser igual a la parte real de VCB, que multiplica a la corriente IC conjugada. Esto es igual a la parte real de menos 1, que multiplica 120 raíz de 3 en ángulo de menos 90, que multiplica la corriente IC, que nos da 21,8 en ángulo de menos 91,8. Vean que aquí estoy poniendo ya el negativo del conjugado. Entonces, esto nos va a dar, bueno, si multiplican estos dos números complejos, bueno, en forma fasorial, obviamente van a obtener la parte compleja, o bien un número complejo que les va a dar la potencia compleja. De hecho, bueno, podríamos incluso, como nos preguntan cuál es la potencia aparente de manera adicional, a ver, ¿cuántos nos piden? Bueno, nos piden la potencia aparente total consumida por la carga. Bueno, eso lo vemos ahorita. Entonces aquí nos va a dar que la potencia del batímetro 1 es 2806,7 watts. Y la potencia del batímetro 2 es igual a 4528,8 watts. Que adicionalmente, bueno, podemos calcular también la potencia compleja, que es simplemente, bueno, multiplicar 120 raíz de 3 en ángulo de 30, que multiplica 15,5 en ángulo de menos 59,4. Que en caso de que alguno se haya perdido por esta operación de la parte real, que esto nos da, esa potencia compleja, nos da 3221,61 en ángulo de menos 29,4 grados, y esto es voltioampere. Esto es igual que si lo ponemos para expresarlo en parte real y parte imaginaria, que para ejemplificar, tenemos 2806, 72, usemos dos decimales, menos 1581,5 J. Y esto es voltiampere también. Entonces vean que
aplicar la parte real de un número complejo, bueno, me va a devolver esto. Y la parte imaginaria me va a devolver esto, 1581. Recuerden que el J no forma parte de la operación parte imaginaria, sino que solamente retorna el número. Entonces, bueno, para que vean que, o sea, podemos calcular la potencia compleja y a partir de ahí sacamos, bueno, la parte real y de ahí sacamos la potencia real o la potencia activa del batímetro. Entonces, bueno, ya nos dio esa que está acá y para el batímetro 2, bueno, es repetir esto mismo. Ahí se los dejo también para que lo hagan. Si para alguno es necesario hacer el paso adicional para entenderlo y si ya lo vieron, pues genial. Y lo segundo que nos piden es determinar la potencia aparente total consumida por las cargas. Entonces, bien, siempre es bueno preguntarnos bueno, qué nos piden y qué necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la potencia aparente en las cargas? Necesitamos la corriente en la carga y necesitamos la tensión o adicionalmente, bueno, alguna de esas dos y la impedancia, que bueno, ya las tenemos. Entonces vean que, bueno, hay tres formas o hay varias formas de calcular potencia siempre. Entonces, ¿qué es la potencia aparente? Recuerden que la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. Entonces, bueno, podemos calcular las potencias complejas y luego sencillamente le sacamos la magnitud y bueno, las sumamos todas. Entonces, bueno, la potencia compleja 1 es la tensión AB, que la tensión AB en la carga, que multiplica la corriente IAB conjugada, que en ese caso, bueno, podemos hacerlo por tensión y corriente, pero incluso pueden ustedes hacer el ejercicio, calcúlenlo a través de, bueno, tensión e impedancia o corriente e impedancia. Que la potencia compleja 2 es VBC, que multiplica a la corriente BC conjugada. Y la potencia 3 es igual a VCA, que multiplica ICA conjugado. Que recuerden que es muy importante saber cuál ecuación utilizar. Vean que aquí estamos tratando con tensión RMS. Si estuviéramos tratando con valores pico, ese cálculo hay que dividirlo entre dos. Muy, muy, muy importante. O sea, que sepan cuál es la diferencia de cuándo utilizar una ecuación o la otra. O sea, básicamente cuando tenemos tensión pico o tensión RMS. Pues bueno, aquí igual voy a saltarme por acá un paso. Dejen ustedes ahí el espacio. Bueno, lo pueden que escriban, bueno, cuáles son estas tensiones, cuáles son las corrientes conjugadas. Voy a ponerles aquí de una vez el resultado. Esto nos da 3865,94 en ángulo de menos 63,4 grados voltiampere. La potencia en la carga 2 nos da 3865,94. Vean que, bueno, nos da la misma magnitud porque en magnitud es la misma carga, solamente que el ángulo nos va a dar distinto, 26,6. Y esto, bueno, también debe tener cierta lógica, puesto que una carga es mayoritariamente capacitiva y la otra es mayoritariamente inductiva. Entonces, bueno, la potencia compleja justamente va a dar en un ángulo de acuerdo a esa misma impedancia. Y para la potencia compleja 3, que recordemos que es una impedancia meramente real, por tanto no tiene potencia reactiva. Entonces, esta multiplicación pues tiene que darme un número real. Y que esto nos va a dar 2161,6. Como estamos hablando de potencia compleja, podemos ponerle voltioampere. Aunque sabemos que, bueno, también es potencia real. Que recuerden que depende de lo que estemos expresando. Entonces, bueno, ya tenemos las potencias complejas.
Y de esta manera podemos obtener la potencia compleja total. Vean que no pueden sencillamente tomar todos estos números y sumarlos así tal cual en magnitud, sino que hay que encontrarlo, bueno, a través de la potencia compleja y luego sacarle la magnitud a la potencia compleja total. O sea, no va a funcionar de esta manera simplemente sacando magnitudes. Entonces, la potencia compleja total es S1 más S2 más S3. Que igual aquí pueden poner, bueno, todos esos números. Esto nos va a dar 7349,4 menos J 1725,7 voltiamper. Y esto, bueno, si lo expresamos de manera polar, vamos a tener 7549,2 en ángulo de menos 13,21 voltiamper. Entonces, bueno, como les dije hace un rato, la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja, que en este caso es este número que está por acá. Entonces, la potencia aparente total es igual a 7549,2 voltiamper. Vean que la potencia aparente también tiene unidades de voltiamper. Y ya con esto llegamos al resultado al resultado final del problema. Que en resumen, ¿qué hicimos? Que aquí, bueno, parte tal vez del reto del problema era imaginarse este gráfico a partir de la información dada. Yo creo que le hace falta un dato adicional, que es aunque sea decir que la fuente es en estrella, para de esta manera inferir que la tensión de línea no es la misma tensión de fase. Entonces, justamente hacer esta conversión, si no, el, el resultado les hubiera dado escalado por una raíz de 3. Vean que en este caso no hubiera sido tan grave, pero bueno, más bien creo que la falta fue nuestra de no, de omitir tal vez ese detalle. Vean que aquí, bueno, había que armar la carga, tal vez, bueno, no nos dice que está en delta, pero sí nos dice que está conectada de dónde a dónde y no hace alusión a la existencia de ningún neutro. Entonces, de esa manera podemos inferir que la conexión es delta. Y ahí básicamente nos piden un par de mediciones de potencia. Aquí también tienen que, bueno, ubicar correctamente el batímetro o los batímetros y saber a qué tensión y a qué corriente está conectada el batímetro para ahí saber qué cálculo realizar. Y al final, bueno, nos piden la potencia aparente total. Aquí, bueno, básicamente, bueno, también no cometer ¿qué pasa si sumamos las magnitudes? Bueno, veamos qué pasa. ¿Qué número nos da si sumamos 3865,94 más 3865,94 más 2161,6? Nos da 9893,48. Entonces, bueno, vean que, o sea, no podemos sumar magnitudes de números complejos como si fueran valores CD. Vean que es muy importante. O sea, si hubieran sumado todo esto así, pues les hubiera dado mal, al menos en la parte de potencia, de potencia aparente. Entonces, bueno, vean que aquí hubo que sumar todo esto, bueno, completo con sus ángulos, y la magnitud de la potencia compleja total es la magnitud de la potencia aparente total. Ok, ¿alguna pregunta con este problema? Que recuerden lo que les mencioné respecto a circuitos trifásicos, me parece que es el tema más sencillo del curso, aunque tenemos 3 fuentes con respecto, bueno, a los sistemas monofásicos que vimos en el primer módulo del curso. Pues vean que la complejidad no cambia demasiado porque tampoco los circuitos son
tan complejos, o sea, podemos tener 4 combinaciones de fuente delta o estrella con carga delta o estrella, y adicionalmente podríamos tener alguna impedancia de línea que simule, bueno, la impedancia del hilo conductor entre fuente y carga. Pero en general me parece que son circuitos muy sencillos a los que sencillamente hay que aplicarle ley de tensión de Kirchhoff o ley de corriente de Kirchhoff y encontrar pues ¿cómo se llama? Las potencias. Entonces me parece que es algo bastante sencillo y que me parece que perder estos puntos en un examen pues es una verdadera lástima, ¿verdad? Ok, ahora hagamos, bueno, ya con eso terminaríamos el tema de circuitos trifásicos y entraríamos, bueno, al tema que sería el tercer módulo del curso, que es redes de 2 puertos. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando esta y la otra semana en parámetros, bueno, diferentes parámetros. Para hoy vamos a hacer un par de ejercicios más sobre parámetros de impedancia. Para la otra semana deberíamos ver, bueno, parámetros de admitancia y parámetros híbridos. Y de transmisión también. Entonces, bueno, vean que una forma muy usual de realizar este tipo de ejercicios de sistemas de 2 puertos es tener una caja negra donde tenemos los parámetros, ya nos los indican. Y por aquí, bueno, vamos a tener pues, vamos a tener una conexión de entrada y una conexión de salida. Bueno, este problema no lo tengo resuelto. Bueno, vean que es un problema de práctica del Alexander, basado tal vez en un problema anterior, donde le hacen tal vez algún pequeño cambio. Entonces, bueno, aquí que vale la pena notar que aquí usualmente hubieran puesto una impedancia, pero justamente hay un corto a la salida. Entonces, bueno, que haya un corto a la salida implica que V2 es igual a 0. Entonces, bueno, eso tal vez nos facilita algunas cosas. Y adicionalmente, tenemos una resistencia en la entrada que simula, bueno, tal vez es la resistencia de la fuente. Y usualmente es pequeña. Recuerden que la resistencia de las fuentes de tensión debe ser idealmente lo más pequeña posible. Entonces aquí estamos incorporando este efecto. Hay 2 formas de analizar esto. Calcular qué es V1 en términos, bueno, de lo que se tenga a la izquierda, o bien incorporar esta impedancia al parámetro Z11, que tal vez recordemos cuál es el modelo, equivalente de los parámetros de impedancia. Lo voy a copiar por acá. Aquí para que vean que es completamente posible. Incluso redibujemos el circuito. Redibujemos el circuito donde justamente, bueno, aquí, eso que está acá, vean que es la caja, bueno, la caja negra. Y por aquí adicionalmente, bueno, vamos a tener este cortocircuito. Y aquí a la entrada vamos a tener la impedancia, bueno, o resistencia de 2 ohms. Y aquí vamos a tener esta fuente de 8 en ángulo de 30 grados. Entonces, bueno, vean cómo estas 2 impedancias están en serie. Entonces, justamente como les digo, podemos incorporar esta al parámetro Z11 o bien calcular qué es V1. Que recuerden cómo se ven las ecuaciones de este problema en general. Que vamos a tener que V1 es igual a Z11 que multiplica I1, que en este caso, bueno, Z1. Bueno, pongámoslo aquí de la manera más general. V1 es igual a Z11 por I1
más Z12 por I2. Y V2 es igual a Z21, que multiplica a I1, más Z22, que multiplica a I2. Ok, bueno, este es nuestro planteamiento general de lo que funciona, de lo que está sucediendo dentro de esta caja negra. Entonces, bueno, vayámonos por agregar esta resistencia a Z11. Entonces, bueno, aquí podemos ya asignar los valores. Entonces, vamos a tener que V1 es igual a Z11 más 2, que en este caso es 6 más 2 son 8 y 1, más, bueno, o en este caso menos J4 y 2. Y vamos a tener que V2 es igual a menos J4 y 1 más 8 y 2. Y adicionalmente aquí vamos a tener una ecuación adicional que nos dice que V2 es igual a 0. Normalmente, si aquí tenemos una impedancia, que si aquí tenemos una impedancia y aquí está conectado V2 y 2 va en esta dirección y esto es RL, normalmente tendríamos que V2 es igual a menos RL por I2, que normalmente tendríamos esta ecuación adicional. Esto es si tenemos una impedancia de carga o resistencia de carga, pero bueno, en este caso vemos que tenemos un corto y esto nos hace que V2 sea igual a 0. Entonces aquí vamos a tener, bueno, vamos a replantear, bueno, estas ecuaciones simplemente es que decir que esto es 0 y con esto tenemos que 8 y 2 es igual a J4 y 1. Entonces, bueno, aquí ¿cuál ponemos en términos de qué? Nos están pidiendo I1 e I2. Entonces, bueno, podemos ponerlo en términos de cualquiera, verdaderamente. Entonces, digamos que I2 es igual a J1 entre 2, J1 medio y 1. Que aquí pasamos a dividir 8 bajo 4. Entonces tenemos que I2 es J1 medio y 1. Vean que adicionalmente, aquí, bueno, técnicamente hicimos esto. Que vean que metimos dentro del sistema a la impedancia. Entonces aquí vamos a tener 8 en ángulo de 30, me parece que eran voltios. Y aquí vamos a tener V1. Aquí vamos a tener V2. Y aquí vamos a tener la matriz de impedancia, pongámosle Z', donde Z' es la matriz que nos queda de agregar esta RS a Z11. Entonces vean cómo en este caso VS, o sea, la tensión de la fuente que conectamos a la entrada, VS es igual a V1. Entonces, bueno, vean que en este caso V1 por acá va a tener un valor también. Entonces podemos copiar que V1, que es igual a 8 en ángulo de 30, es igual a 8 y 1 menos J4 y 2. Y entonces, bueno, aquí sustituimos que es I2 en términos de I1,
Entonces tenemos 8i1 menos j4. I2 es j1 medio i1. Que eso es igual a 8i1. J por j es menos 1. Por menos es más. 4 entre 2 son 2 y nos queda i1. Entonces 8 en ángulo de 30 es igual a 8 más 8i1 más 2i1. Entonces, bueno, nos queda que 8 en ángulo de 30 es igual a 10i1. Y con esto nos queda que i1 es igual a 0.8 en ángulo de 30 grados. Que es lo mismo que 800 miliamperios. 0.8. Pongámosle aquí amperios. Y ahora nos queda que I2 es igual a, ¿cuánto era? J, un medio I1. J, un medio por I1, que es igual a J, un medio por 0.8 en ángulo de 30. Que recuerden que J es 1 en ángulo de 90. Entonces, bueno, si quieren hacerlo así como manualmente, un medio por 0.8 es 0.4 y nos queda en ángulo de 90 más 30, que en este caso sería 120. Y justamente nos da igual que la respuesta. Entonces, bueno, ya con esto podemos poner finalmente la respuesta ya de manera formal. Y 1 nos dio 800. Yo siempre les digo que a mí me gusta poner el m a la pura par, porque m es parte de este número, no tanto de la unidad de amperios, sino del número. M significa 1 por 10 a la menos 3. Entonces por eso me gusta como ponerlo a la par. 800 m en ángulo de 30 grados amperios. E I2 es igual a 400 mili en ángulo de 120 grados amperios. Que vean que nuevamente esto también pueden, y es lo mismo, 800 en ángulo de 30 miliamperios. Es equivalente, que depende ya del gusto personal. La justificación que yo utilizo es que a veces a uno tal vez se le va cuando uno se lo agrega a la unidad. Como uno tiende a dejar las unidades tiradas en medio procedimiento, si uno le agrega el escalador a la unidad, pues puede que la termine perdiendo. Entonces por eso me gusta, como les digo, agregarla por acá. Entonces bueno, ese es el resultado. Entonces bueno, hagamos un resumen del problema. Nos dan una red de 2 puertos donde ya nos están diciendo cuáles son los parámetros de impedancia y nos ponen aquí una impedancia en serie que, viendo el modelo, vemos que podemos incorporarlo al Z11. Y la otra opción hubiera sido pues resolver todo este circuito y bueno, aquí ver cuál es la tensión V1 y vean que eso complica un poco más el asunto, más que en este caso tenemos aquí una fuente dependiente que depende incluso de I2. Entonces, calcular que sube uno teniendo esto por fuera, pues queda un poquillo más complicado. Es posible, se puede, pero tal vez ahí les tomo un par de pasos adicionales. Lo más sencillo es, y el modelo matemático lo acepta, como estas impedancias están en serie, simplemente es sumarle la impedancia de la resistencia de fuente, RS, de R de source, al Z11. Y hacer un nuevo dibujo, que en este caso sería este que está acá, donde tienen que notar que la tensión V1 que entra al puerto es la tensión de la fuente VS. Y ya en ese momento el problema se hace lo más sencillo posible, solamente con agregarle esa resistencia a la matriz. ¿Qué, alguna pregunta?
Ok, espero que bueno, haya quedado bien claro. Y ahora hagamos un último problema donde vamos a tener, bueno, algo parecido, pero con una leve diferencia en la entrada, que vamos a tener una fuente de corriente con, bueno, con esas resistencias. En este caso, podemos calcular, bueno, qué es V1 sin meternos mucho dentro de lo que hay dentro de esta caja negra. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Que lo primero es, pues, plantear las ecuaciones generales del sistema o de la red de dos puertos sin importar a qué está conectado particularmente. Entonces, bueno, lo primero es V1 es igual a 10 y 1, menos 6 y 2. Y V2 es igual a menos 4 y 1, más 12 y 2. Que vean que en este momento, bueno, ya deberían reconocer bien que esto es Z11, esto es Z12, Z21 y Z22. O sea que yo lo saqué directamente de acá. Que entonces vean que Z11 es 10, lo pongo acá. Z12 es menos 6, lo pongo acá. Z21 es menos 4, lo pongo acá. Y Z22 es 12 y lo pongo acá. Entonces, bueno, vean que ya con esto planteamos las ecuaciones, bueno, al menos respecto al sistema en sí, sin pensar que tiene conectado. Adicionalmente, como les había mencionado, podemos sacar una ecuación auxiliar, donde sabemos que V2 es igual a menos 10 por I2. Vean que el negativo es justamente porque bueno, la forma en la que se plantean estos parámetros, la corriente entra, pero bien podríamos ponerla hacia afuera, es lo mismo. Ok, bueno, eso por un lado. Por otro lado, necesitamos saber qué es V1. Necesitamos saber qué es V1. Entonces vean que aquí podemos hacer una conversión de fuente, donde ponemos, en vez de la fuente corriente en paralelo con una resistencia de 4, ponemos una fuente de tensión en serie, bueno, con las dos impedancias, ¿verdad? Y esto que va a estar por acá, esto va a ser V1 y esto va a ser I1. Y esta fuente, bueno, esta fuente es esta fuente nos va a dar de 12 voltios. Entonces vean que aquí podemos hacer una ley de tensión de Kirchhoff. Vamos a hacer una ley de tensión de Kirchhoff donde ponemos que menos 12 más 6 y 1 más V1 es igual a 0. Entonces de esta manera nos queda que V1 es igual a 12 menos 6 y 1. Y aquí tenemos la segunda ecuación auxiliar, la que andábamos buscando. A diferencia de lo que hicimos en el problema pasado, que fue, bueno, meter a la matriz de parámetros esta resistencia. Vean que aquí podemos hacerlo igual también, pero bueno, vean que también podemos calcular qué es V1 de manera explícita. Y Profe, sí, perdón, una pregunta. En ese caso, ahí uno no podría también hacer una división de corrientes con la fuente que está ahí con las resistencias 2 y 4 ¿cómo es? ¿Puedo para hablar un igual y poco más 1. alto? Ahí me escucho bien, sí. Sí, ahí lo escucho bien. Ok. Que uno no podría agarrar la fuente de corriente, por ejemplo, en ese caso la de 7.5, y hacer una división de corrientes ahí con las dos resistencias para averiguar también I1 de una vez. O eso como Podría, está pero dependiendo del... sí se puede, pero es que vea que no puede hacer un divisor de corriente así tal cual, digamos.
Vea que no puede hacer este divisor de corriente así, digamos, solamente con la fuente y las dos impedancias, porque incluso aquí esta impedancia, esa que está acá, No es cierto, o sea, depende de todo tiene una la red. red, ajá, Ok, sí, exactamente. Entonces, sí, bueno, sí. aquí tendría que calcular cuál es la impedancia. La impedancia restante, ok. Ajá, exactamente. Esta Z equivalente que va a estar en serie. Entonces, esta Z Ujú. equivalente estaría por acá. Y la corriente I2 o la corriente I1 es la que pasa justamente por acá. Entonces, es posible, pero tendría que calcular la Z equivalente vista desde estos dos puertos y verdaderamente habría No que son ver huevos. cómo se hace, ¿verdad? Aquí, pura vida. O sea, habría que incluso, bueno, em, vea que habría que justamente poner el modelo interno de la matriz de impedancia y calcular cuál es la impedancia que ve esta, o sea, que se ve desde la entrada justamente. Entonces, bueno, es posible, pero tal vez está un poco más complicado. Sí, lo logra ver. Sí, pero pura vida. Muchas gracias, O- más bien. ok. Vean de alguna manera que aquí estamos cumpliendo el objetivo, que es saber qué es V1 en términos de algún parámetro interno. En este caso, bueno, sería I1. Vean que tenemos V2 en términos de I2 y V1 en términos de I1. Entonces ahora es simplemente pues sustituir estas ecuaciones adicionales en esta otra que tenemos acá. Que vean que V1, bueno, lo sustituimos por eso que está acá, que es 12 y 1. 12 menos 16 y 1. No, esto no es 16, es 6, ¿verdad? Ujú. 12 menos 6 y 1, correcto. Y en vez de V2 vamos a poner lo que encontramos aquí de V2, que es menos 10 y 2, que ya tenemos estas dos. Que vean que de acá podemos sacar. Y bueno, nuevamente tenía, bueno, rato de no hacerlo, pero yo siempre les digo que es bueno tener ayudas visuales. Y bueno, provisto que alguno de ustedes no sea daltónico, pero eso lo pensé hace poquito, que yo uso colores y tal vez alguno de ustedes tenga esa condición, pero en todo caso podrían usar algo bueno que no dependa de un color, sino que dependa de una forma. Entonces pueden poner aquí dos marcas y una simple, o no sé, o le ponen una estrella, o no sé, lo que verdaderamente les sirve. Yo siempre creo que tener una ayuda visual extra en lo que uno hace, pues ayuda, no sé, a que el cerebro no ande tan recargado pensando en cosas que están ahí en el aire. Entonces, imaginarlas de manera abstracta en el cerebro, sino que, o en la mente, sino que las vemos directamente puestas en el papel. Entonces, bueno, vean que aquí podemos agrupar. Aquí nos va a quedar una ecuación, nos va a quedar 12 es igual a, pasamos 6 a sumar a 10. Entonces, ahora sí, esta sí nos da 16 y 1 menos 6 y 2. Ujú. Y vean que en este caso, de esta segunda ecuación vamos a poder justamente expresar I1 en términos de I2 o viceversa. Entonces esto nos va a dar que 4I1 es igual a 12 más 10 son 22. 22 y 2. Entonces, bueno, de aquí podemos obtener I1 es 22 entre 5. 22 entre 5 nos da 4.4.
No, porque dice entre 5, es entre 4, ¿verdad? 22 entre 4 es 5.5. Y 1 es igual a 5.5 y 2. Que aquí tenemos una tercera ecuación auxiliar. Y ahora es utilizarla, bueno, en esta. Entonces podemos poner, incluso aquí pueden etiquetar, siempre es bueno aquí etiquetar esta, bueno, esta puede ser la ecuación, bueno, si vamos etiquetando desde el puro inicio, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4 y esto es 5. Y vean que pueden utilizar estos nombres como si fueran macros en programación, o sea, simplemente hacen alusión a ellos y pueden decir sustituyendo 5 en 5 en esta ecuación, no sé, pueden utilizarlo ahí para verbalizar. Entonces, utilizando 5, que recuerden que las soluciones de un examen o de un problema debe ser autoexplicativo, no debe ser más bien un jeroglífico raro, difícil de leer, o sea, debe ser algo autoexplicativo. Entonces, bueno, aquí tenemos 12 es igual a 16 por 5.5 o 5,5 y 2 menos 6 y 2. Entonces tenemos que 12 es igual a 16 por 5.5 nos da 88 menos 6 nos da 82. 12 es igual a 82 y 2. De esta manera ya podemos tener un valor para I2, ¿verdad? I2 es 82 entre 12, que nos da 6. A ver. No, más bien al revés. Es 2 entre 82, ¿verdad? Ok, ahora sí. Y 2 nos da 146,34 miliamperios. Que bueno, vean que en este caso, este es un problema de CD completamente. O sea, no tenemos, incluso todas estas impedancias son reales, o sea, son resistencias. Aquí tenemos una red resistiva y tenemos una fuente, incluso, bueno, de corriente CD. Pero bueno, igual vean que esto aplica para CD y CA, esta teoría de redes de dos puertos. Entonces, bueno, ya tenemos I2 y de aquí podemos sacar que es I1. I1 es igual a 5.5 I2. Entonces a esto le multiplicamos 5.5 y nos da 800. I2 es 804,88 miliamperios. No, I1 es esto, mentira. Y ahora, bueno, hay que ver qué es lo que nos están preguntando. Se me olvidó. Siempre comienzo un problema analizando, bueno, qué es lo que piden para saber hacia dónde vamos. Pero bueno, ya tenemos I1 e I2. Y bueno, incluso vean que podemos sacar V1 y V2 de justamente esta ecuación original, donde simplemente sustituimos. Que vean que V1 es igual a V1 es igual a 10 que multiplica a I1, que es 804,88 miliamperios, menos 6 veces
146,34 miliamperios. Y esto va a ser igual a menos 4 que multiplica igual 804,88 miliamperios menos o más 12 que multiplica 146,34 miliamperios. Que de aquí podemos sacar, bueno, ¿cuánto es V1? Pongamos 10 por 0.80488 menos 6 que multiplica a 0,14634. V1 es igual a 717 voltios. Y V2 nos va a dar menos 4 que multiplica 0,80488 más 12 que multiplica 0.14634. Nos da menos 146. Bueno, menos 1,46 voltios. Vean que adicionalmente V2 es igual a menos 10 por I2. Y vean que nos tiene que dar lo mismo. I2 es 146,34 miliamperios. Por 10 es 1.46. Y ese es positivo, nos da negativo. Entonces, bueno, vean que justamente nos da igual. 1.46 voltios. Y V1 pudimos haberla sacado de 12 menos 6 I1 adicionalmente de la ecuación 4. O sea, esta ecuación auxiliar. Vean que ya sabemos cuál es la corriente que entra. Entonces, bueno, ya podemos saber sencillamente cuánto es esta tensión de entrada V1. Y bueno, técnicamente nos tiene que dar el mismo valor. O sea, nos tiene que dar 7,17 voltios. Entonces, bueno, V2 vean que nos está dando al revés de cómo lo tenemos marcado. O sea, V2 con esta polaridad nos da negativo. Entonces significa que más bien la polaridad real de esta salida es de esta manera, es al revés. Que justamente atiende a que I2 es positiva en este caso. Vean que si la ponemos negativa, va en dirección contraria. Y de igual manera estaría, bueno, vean que son dos formas distintas de ver las cosas. O sea, al final es lo mismo, una corriente a la izquierda o a la derecha se hace negativa o viceversa. Entonces, bueno, vean que este problema está relativamente sencillo. Aquí la matriz de impedancia es meramente resistiva, pero por ahí pudo haber tenido un J metido. No sé, aquí pudo haber sido 10J, no sé. O por este lado, o el 6, pudo haber sido J. Entonces, bueno, eso simplemente nos cambia a manipular números complejos, pero vean que en general es plantear ecuaciones. Es plantear ecuaciones y encontrar incógnitas. Yo creo que este tema es como medio tabú, tal vez, porque se ve difícil, pero es verdaderamente simple. Vean que todo esto es análisis de circuitos. Todo esto tiene que ver con el primer parcial, que bueno, siempre les baja muy mal de manera generalizada, pero no sé, yo siempre trato de incentivarlos a que no se queden ahí, a que no se den por vencidos y que vean que todavía tienen tiempo todavía de poder reafirmar o reafianzar que saben analizar circuitos en corriente alterna. O sea, esto es como una segunda oportunidad para reafianzar lo que tal vez no hicieron bien en el primero, que lo hagan bien en el segundo. Y vean que esto es análisis de circuito bastante simple. Y al final, bueno, tener un poco de espuela o de visión, y eso lo ganan haciendo pues
más ejercicios. Entre más ejercicios hagan, pues mejor. ¿Que alguna pregunta con este ejercicio en particular? Profe, pero bueno, no es del ejercicio. Bueno, el segundo examen parcial sigue siendo la misma fecha que está en el programa. No ha Sí, cambiado, ¿verdad? no, no ha Ok, cambiado. ok. Estoy entonces. Ujú. ¿Que alguna pregunta adicional? Ok, entonces bueno, si no hay más preguntas por el momento, pues hasta aquí, bueno, aquí terminamos el repaso de la semana, ¿cuál era? Semana 7. La otra semana vamos a tener dos repasos, miércoles y viernes, para ponernos al día. Por ahí perdimos un par de repasos, bueno, más que todo por el repaso del examen, pero nos ponemos al día la otra semana. Igual vamos a abarcar todos los temas eh, de manera completa para antes del segundo parcial. Entonces la otra semana vamos a tener los repasos de la semana 8 y 9, miércoles y viernes. Entonces, bueno, muchas gracias por conectarse y nos vemos la otra semana.